Buenos días, mi nombre es Mauricio Araya, soy el coordinador de acción social de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Me siento muy feliz de poder estar acá para compartir con todos y todas eh, un- experiencias, eh, también las diferentes perspectivas, la visión que tenemos en la universidad, en la sede de Occidente, con respecto a la situación ambiental, a la situación eh, que nos preocupa en este momento con respecto a todo lo que tiene que ver con prácticas, acciones concretas en defensa del medio ambiente, pero desde el trabajo que se realiza en los trabajos comunales universitarios. Es muy importante comprender que el trabajo comunal universitario, según lo que está en la normativa universitaria, pretende vincular a los estudiantes con las comunidades para poder atender diferentes necesidades planteadas muchas veces en dos sentidos, por las comunidades mismas y también, idealmente, reconocidas por los estudiantes mismos desde sus proyectos de investigación, en la experiencia que han tenido en investigación en los seminarios de realidad nacional. Esta eh, unión orgánica entre la investigación, en donde se obtienen resultados, en donde se conocen y se analizan esas diferentes realidades de las comunidades, para posteriormente, como lo dije, enlazar con las comunidades y poder plantear soluciones alternativas a las diferentes necesidades, es lo que idealmente se quisiera en la universidad. Y tal como lo dice la normativa también y nuestro estatuto orgánico, los trabajos comunales universitarios en esa alianza con las comunidades y en ese espíritu formativo en donde los estudiantes se sensibilizan y aprenden a convivir con las comunidades, pero trabajando de la mano con ellas. Eh, de esta manera se lograrían entonces las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Por lo tanto, los trabajos comunales universitarios son transformadores y tienen como premisa lograr incidir con acciones concretas en las comunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos entonces aquí el enorme placer de poder compartir con 4 docentes de la sede de Occidente que tienen una experiencia enorme trabajando con las comunidades, trabajando con los trabajos comunales universitarios, eh, personas que han realizado aportes sustanciales desde hace muchos años, que han guiado a estudiantes para que puedan sensibilizarse, comprometerse con las comunidades y también, por supuesto, que han desarrollado ideas creativas, innovadoras, eh, que han logrado pues cumplir con objetivos también planteados en estos proyectos. Entonces, quisiera presentarles a Teresa Barrantes, docente también de la
sección de biología de la sede de Occidente para que presente en este momento, se presente en este momento y presente su proyecto de trabajo comunal universitario. Teresita, mil gracias por estar acá con nosotros y estoy muy, muy feliz de que pueda usted compartir sus experiencias y esa experiencia de tantos años de trabajo, esa experiencia tan rica y tan vasta. Muchísimas gracias. Gracias a Adelante. ustedes. Buenos días a todos y todas. Para mí de veras es un placer estar un ratito en esta presentación compartiendo pues un poco de lo que se hace en el TCU. Yo voy a ponerles una pequeña presentación con algunos datos, bueno, imágenes principalmente. Voy a compartir pantalla un momentito. Ok. Entonces, bueno, yo soy profesora de la sede de Occidente, como les decía Mauricio, soy de la carrera de Gestión de los Recursos Naturales y estoy a cargo del TCU, que se llama Educación para el Manejo de Residuos. Este TCU pues ya tiene varios años de estar trabajando en la sede y pues se ha trabajado en la parte ambiental, ¿verdad? Pues como todos sabemos, el manejo de los residuos ha sido muy problemático en el país y en el mundo, donde vemos que la gran cantidad o sea, de los residuos que se generan, pues la gran mayoría son biodegradables, pero también tenemos residuos de papel, de plástico, de vidrio, de metales, en fin, una serie de residuos que nosotros no sabemos qué hacer con ellos, la comunidad no sabe qué hacer con ellos, mucho menos el ambiente, ¿verdad? Entonces de ahí pues este TCU que trata pues, de mitigar un poco esa problemática, ¿verdad? A través de la educación. Como todos sabemos, pues cada tico produce 1 kilogramo, bueno, ya se dice que más de un kilogramo de residuos al día, de lo cual se recicla pues muy poco. Este dato es del informe del Estado de la Nación, aproximadamente un 15%, ¿verdad? De lo que nosotros producimos se recicla. ¿Qué pasa con el resto? Ahora hablando de lo que es el impacto en el ambiente. El resto va hacia el ambiente, ¿verdad? Y dentro de esta cantidad de residuos que nosotros tenemos, pues hablamos de plásticos, bueno, aquí tenemos este dato por millones de toneladas, ¿verdad? Que se producen en el mundo, que ya tenemos hasta un océano que está hecho de plástico, ¿verdad? Tenemos los plásticos de un solo uso, ¿verdad? Que por dicha ya a través de las campañas pues se ha tratado de ir minimizando el uso de estos materiales y para disminuir el impacto en el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de pajillas, el uso de vasos plásticos. En eso tratan nuestros estudiantes de ir capacitando a la población, pues no es necesario recurrir a estos productos, hay miles de formas de evitarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos estos residuos? Pues todos nuestros residuos van al ambiente. Esta es una fotografía de la quebrada aquí del Estero, ¿verdad? Que inclusive esta no es es de Norte Occidente, pero inclusive nosotros, como actividades, nuestros estudiantes han realizado muchísimas campañas de recolección de residuos. Ahora, en este momento que estamos en pandemia, pues obviamente estamos restringidos, no las podemos realizar, pero sí hemos hecho muchísimas campañas de recolección de residuos, principalmente por eso, porque todos nuestros residuos van al ambiente y por último, ¿a dónde llegan? Al océano, ¿verdad? Todos los residuos de la GAM, bueno, en caso de nuestro, llegan a los océanos y en los océanos se acumulan. Esto es una fotografía de acá, de Tárcoles, donde tenemos la gran cantidad de basura de plásticos que vienen de la GAM, terminan en los ríos y por último en los océanos, ¿verdad? Obviamente, bueno, los plásticos que pueden generar problemas en la fauna y en la flora. Tan es así que, por ejemplo, organismos que han recurrido al uso, inclusive de los plásticos para hacer su casa, ¿verdad? Porque todos sabemos que los, 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 eh, los, los cangrejos y todos estos animalitos necesitan pues de los residuos que hay en el mar de minerales para poder producir su concha, pero hay algunos han recurrido hasta al plástico y el gran daño que causan en el ambiente, ¿verdad? La famosa tortuga aquella
pajilla, que fue la que despertó también una gran campaña en contra de los plásticos. Pero así, nuestros estudiantes, aunque nosotros pongo las costas, aunque nosotros no tengamos costas en el área de San Ramón, que es donde se desarrolla este TCU, pues sí somos responsables de todo lo que ocurre y cómo llega a los océanos. Entonces ahí es donde nuestros estudiantes participan en diferentes actividades. Por ejemplo, les puse esta fotografía pues como alternativa para no usar tanto plástico, pues construcción de bolsas de tela. Esta no es nuestra, pero nuestros estudiantes han hecho campañas tenemos, perdón, como les dijera yo, uniones o estrategias con organizaciones. Por ejemplo, en Palmares tenemos con Madre Verde, entonces hemos hecho campañas muy bonitas donde nuestros estudiantes le dan esas alternativas a la población. Muchachos han enseñado pues a hacer bolsas, a pintarlas con motivos bonitos. Así es como nuestro TCU, entonces, con base en esta problemática y el principal objetivo nuestro es ¿verdad? La promoción de un manejo adecuado de los residuos mediante la educación. ¿A dónde trabajamos nosotros? Bueno, trabajamos con niños desde preescolar. Bueno, han hecho talleres con niños muy pequeñitos antes de preescolar, con niños de escuela, con niños de colegio, adolescentes, amas de casa, población en general. Todo mediante, son campañas educativas, pues para tratar de disminuir disminuir no, porque no vamos a nosotros decir que vamos a disminuir la cantidad de residuos así en tan poco tiempo, pues es muy difícil, pero para ir contribuyendo en ese sentido. Entonces, les decía que nosotros hacemos, en este momento, una de las preguntas que nos dijeron era, bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento? Si no estamos con la presencialidad. Hemos hecho muchísimas campañas de recolección, pero ahora trabajamos desde otro punto de vista, desde la virtualidad. Entonces nosotros seguimos trabajando siempre con muchachos, con niños, con grupos de adultos mayores, con comunidad en general que nos piden alguna charla o alguna capacitación, pero de forma virtual. Hacemos también talleres de residuos, ¿verdad? Sobre todo vimos antes en la primera diapositiva la gran cantidad de residuos orgánicos que se producen, pues nuestros estudiantes realizan talleres en las comunidades sobre compostaje, ¿verdad? Por ejemplo, usan talleres de Takakura, talleres de cómo reciclar el papel, entonces hacer papel hecho a mano, papel con cáscaras de frutas, en fin, hay muchas alternativas que nuestros estudiantes le brindan a la comunidad para tener esa opción, ¿verdad? De que no todo va hacia la basura, sino que hay una gran cantidad de residuos que son valorizables. La gran mayoría de los residuos que nosotros producimos son valorizables, se pueden reutilizar o reciclar. También hemos trabajado nosotros durante muchísimos años, lo hemos logrado trabajar con las municipalidades. Tenemos un vínculo muy estrecho con las municipalidades de los diferentes cantones, de San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Sarchí. Y en este momento de pandemia, pues ahí hemos seguido, ¿verdad? Repito, no trabajamos en forma presencial, pero sí colaboramos de muchísimas maneras con las municipalidades para que, pues ellos son las responsables de la recolección de residuos en la mayoría de los lugares. Entonces, por ejemplo, les cuento, ahora estamos viendo hemos logrado ya nosotros que ciertas comunidades que no tenían rutas de recolección de residuos valorizables, a través del TCU se ha logrado trabajar con esa comunidad y actualmente ya tienen una ruta de recolección. Eso con la municipalidad. En este momento estamos trabajando con la comunidad de La Paz, a ver si es posible, porque ellos no tienen una ruta de recolección, entonces estamos trabajando con la comunidad de La Paz, a ver si es posible establecer esa ruta de recolección. Pero antes de establecer la ruta, pues viene todo el trabajo que hacen los estudiantes con la población para informar sobre el manejo correcto de los residuos. Trabajamos, repito, desde escuelas, colegios o municipalidades, asadas, con la empresa privada también hemos trabajado muchísimo. Con centros de acopio, nosotros hemos colaborado y ellos nos han colaborado muchísimo porque es un trabajo mutuo
con los centros de acopio donde nuestros estudiantes pues se capacitan in situ, ¿verdad? Sobre cómo es el manejo de residuos. También los estudiantes han ayudado en ese sentido de que la gente a veces le cuesta mucho entender cómo es la separación de residuos. Entonces, y qué problemática tienen los diferentes centros de acopio. Entonces, nuestros estudiantes pues, trabajan directamente con ellos y hacen campañas con las comunidades sobre cómo reciclar, cómo trabajar los residuos que luego los centros de acopio van a recoger. Les cuento que no es fácil la tarea, ¿verdad? Cuesta mucho a veces que las comunidades respondan, pero es un trabajo que se hace diario a diario y no nos cansamos de estar en esta actividad, en esta acción. ¿Qué buscamos? Bueno, pues un manejo, un cambio de cultura, un cambio de pensamiento, ¿verdad? En la comunidad para tratar pues, de que entendamos que tenemos un mundo que es como una burbuja en el cual vivimos y no nos podemos bajar, ¿verdad? Y todo lo que produzca alguien pues va a afectar a otra persona. En eso trabajan nuestros estudiantes, en capacitar, en formar a la población, en que se puede dar un manejo de residuos correcto, ¿verdad? Si tenemos la información correcta. ¿Cómo trabajamos? Les decía entonces, pues que ahora en la actualidad trabajamos desde la virtualidad, dando talleres, dando charlas a estudiantes. Por dicha, los centros educativos están muy anuentes a participar. Bueno, en este momento estamos en pausa, pero en cuanto se reanuden las lecciones, nuestros estudiantes establecen contactos con los docentes y ofrecen talleres a los estudiantes sobre manejo de residuos y con, con muchísimas actividades que ellos son muy creativos a la hora de planear cómo llevar ese mensaje sobre manejo de residuos. También dentro de la virtualidad, por ejemplo, se les puso esta fotografía aquí, por ejemplo, con grupos de adultos mayores que a veces nos piden la colaboración. Entonces, ahí también ya hemos hecho talleres, de manera que los estudiantes están en forma virtual, obviamente, pero ellos en el centro, en este caso sería pues una de las personas que trabaja en el hogar de ancianos, colaboramos y hacemos talleres con ellos. Hay planeados todavía en esta semana, vamos a realizar otros, de manera que nosotros pues les enviamos el material de alguna manera para que ellos trabajen y nos apoyamos mutuamente. También con las municipalidades, ese es también con Michael, pues como no se pueden hacer campañas de recolección, pues estamos en este momento trabajando en una aplicación que se llama Trash Out, que consiste en que nuestros estudiantes, dentro de sus posibilidades, dentro de su área, cuando se desplazan a ciertos lugares dentro de su vida cotidiana, si existe algún botadero ilegal, entonces hay una aplicación en la cual los estudiantes, las personas pueden marcar o denunciar si hay botaderos ilegales. Entonces nuestros estudiantes están trabajando en este momento, lo estamos aplicando con la Municipalidad de San Ramón, de manera que los estudiantes hagan todo, sistematicen dónde están los vertederos ilegales. ¿Para qué? Para que la municipalidad luego organice su campaña o su forma de cómo va a ir a recolectar esos residuos. Repito, como no podemos hacerlo de forma presencial, pues lo podemos hacer de forma virtual. Ahora, dentro de los, ¿cómo afecta esto el cambio climático? Pues la gran cantidad de residuos que se producen, pues tienen que ver mucho con el efecto invernadero. También podríamos hablar, por ejemplo, de cómo se producen cada uno de estos productos, ¿verdad? Porque en el proceso generamos una serie de componentes que van a afectar el ambiente. Si hablamos de plástico, por ejemplo, toda la cantidad de petróleo que se consume ahí para producir plásticos. Y luego de esos plásticos, cómo luego van al ambiente y nunca se van a destruir, sino que se degradan en pequeñas partículas que se van acumulando ahí en nuestros organismos y la gran problemática que causan a la parte animal, bueno, también a la parte de flora. Un reto importante, o sea, ya dentro de la universidad, cómo vincular la investigación, la acción social y la docencia. Pues yo siento que la universidad lo ha logrado y vamos trabajando ahí poco a poco, porque dentro de la universidad pues tenemos toda la parte de sensibilización, como son los seminarios de realidad nacional, los repertorios y después el TCU, que es la parte
ahí hablamos de docencia y hablamos de acción social. Entonces, como en la docencia, nuestros estudiantes tienen primero acercamiento en la comunidad a través de los programas de humanidades, como repertorios y seminarios, y luego en el TCU, pues ellos ya traen incorporada esa información y de esa manera le devolvemos a la comunidad un poco, pues, todo lo que ha invertido en nosotros. Y la investigación, pues, ni hablar, ¿verdad? La gran cantidad de proyectos de investigación que se generan, pues mucha de esa información sirve para enriquecer el TCU, sirve para enriquecer también la acción social. De manera pues que el reto es, ¿verdad? Que ese vínculo se pueda lograr y podamos continuar contribuyendo a la sociedad. De mi parte, pues esta era la pequeña información que quería ofrecerles. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Teresita. Como el espacio de preguntas está al final, entonces continuamos con la presentación del proyecto de Adriana Muñoz, también docente del Departamento de Ciencias Naturales. Adelante, Adriana. Hola, Perdón, bueno, yo soy de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales, perdón, Adriana, perdón. Sí. No se preocupe. Bueno, buenos días. Como dice Mauricio, bueno, mi nombre es Adriana Muñoz. Yo soy de la carrera de Trabajo Social, pero a través de la experiencia que tengo en el tema de asadas y el recurso hídrico, recientemente también brindo cursos para la carrera integral de recurso hídrico. El TCU que yo tengo a cargo, les voy a compartir como para que hagan la imagen, ¿verdad?, del TCU. Es sobre la gestión comunitaria del recurso hídrico, la sigla es T6650. Este fue un logo que hicimos para representar un poco el trabajo que hacemos y lo que implica, ¿verdad?, la gestión comunitaria del agua. Y tal vez para irme específicamente a lo que hacemos, el objetivo del TCU es fomentar la participación de las y los habitantes de comunidades rurales en la gestión del recurso hídrico a fin de procurar que estas personas se involucren de manera más activa con las asadas y que de esa forma puedan hacer un uso, un manejo y una conservación del agua. Este TCU comenzó solo en el Cantón de Grecia, pero a partir del 2019 también se aplica en el Cantón de San Ramón, y en ese mismo año, por una solicitud de la Federación de Asadas del Cantón de Naranjo, también se aplica ahí. Entonces podríamos decir que estamos en 3 cantones de la zona de Occidente específicamente. Nosotros, a través de los objetivos específicos, tal vez decirles que tenemos como principalmente 3 líneas de acción. Uno es fomentar la capacitación a integrantes de asadas y de comunidades rurales, sobre todo, en la gestión del recurso hídrico en diversos temas y en diversas poblaciones. Podemos ir desde la etapa escolar, personas jóvenes, ya sectores específicos como las mujeres, personas adultas y obviamente la propia organización que es la asada, para que haya un uso, un manejo y una conservación de ese recurso de manera más adecuada. Y la otra gran línea de acción es mejorar esa relación que tiene la comunidad con su acueducto rural para que puedan articularse y pues poder ofrecer más estrategias en relación tanto a la conservación, ¿verdad?, y la gestión de ese recurso dentro de las comunidades. Y la otra acción, ¿verdad?, que no está tan explícita en los objetivos, pero que desarrollamos en el TCU a partir como de la experiencia de estos casi 6 años, es que pues los acueductos rurales son organizaciones comunales que se crearon para ofrecer el servicio de agua en sus comunidades y a veces reciben, digamos, desde que se crearon, recibieron poco acompañamiento del Estado y luego reciben un acompañamiento, pero que tal vez no es tan cercano y no atiende todas sus necesidades, además porque son muchísimas las organizaciones que hay en el país, casi 1.500, y pues obviamente la IA tiene una población, ¿verdad?, laboral muy poca para atender todas sus demandas. Entonces,
desde la universidad a través de este TCU se trabaja, ¿verdad?, para acompañar a estas organizaciones en todo este trabajo que tienen que desarrollar de manera voluntaria, honoren y que lo hacen con muchísimo compromiso, pero que a veces no tienen todo el conocimiento, todas las estrategias. Entonces nosotros trabajamos directamente ¿verdad?, en acompañamiento a esas organizaciones para ayudarles a fortalecer lo que ya hacen, ¿verdad?, para ofrecer un servicio de calidad y un agua de calidad a sus poblaciones y para que puedan desarrollar todo el tema de educación ambiental y de acompañamiento de ellas en otro tipo de actividades que hagan con sus comunidades. A esto, ¿verdad?, a veces le llamamos apoyo a la gestión administrativa, que se detectan, ¿verdad?, algunas necesidades que ellos tienen a nivel de ofrecer el servicio y nosotros les acompañamos como para que puedan, ¿verdad?, mejorar algunas áreas que tal vez no tienen tan claras o no tienen tan desarrolladas. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos en el TCU. Y pues ahora podemos hablar un poco más de las cosas que hacemos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Adriana, muchas gracias. Continuamos con Silvia Solano, docente también, en este caso de la carrera de Ingeniería Industrial. Y Silvia tiene a cargo el proyecto de apoyo a Bandera Azul. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá en este espacio, en esta semana que es tan importante de celebración del ambiente y poder pues contribuir un poquito con lo que hacemos desde la universidad. Yo estoy a cargo del TCU Apoyo Bandera Azul. Este TCU nace en el año 2009. Primeramente daba apoyo solamente a centros educativos. A partir del 2017 abrimos para dar también apoyo a lo que es municipalidades, comunidades, espacios protegidos y microcuencas de la región de Occidente. Nuestro principal objetivo es concientizar de la importancia del medio ambiente por medio o apoyados del programa Bandera Azul Ecológica, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes y de los habitantes en general de la comunidad. Actualmente tenemos 25 estudiantes matriculados y hemos colaborado a lo largo de estos más de 10 años con 40 centros educativos, 10 comunidades, 4 municipalidades, 2 microcuencas y 2 espacios protegidos. Desde sus inicios he estado a mi cargo y en total han participado un total de 265 estudiantes de diversas carreras en estos años. Nos hemos tenido que adaptar, igual que todos los TCU, con la virtualidad, pero seguimos incidiendo y llegando a esta población meta que nos hace cumplir con estos objetivos que nos hemos planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y entonces le damos la palabra ahora a Michael Moya para que presente su proyecto. Sí, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también por la invitación. El TCU, bueno, como ya lo saben, mi nombre es Michael Moya Calderón. Yo soy docente e investigador en la carrera de Gestión de Recursos Naturales, el posgrado en Desarrollo Sostenible. Y el TCU que tengo actualmente a cargo se llama Educación Ambiental en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, ¿verdad? Tal vez para los que nos acompañan, que tal vez muchas veces no referenciamos esta área protegida o importante área protegida, comanejada tanto por la Universidad de Costa Rica como por el MINAE, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es un área protegida establecida desde el año 1975 y bueno, tiene una importancia a nivel ecosistémico sumamente amplia y también en términos pues, de conservación de biodiversidad. Esta área protegida como tal posee un área de amortiguamiento que es un área que está básicamente pues, colindante o es un espacio alrededor de esta área protegida, Alberto Manuel Brenes, y que en esta se ubican comunidades. Justamente, y producto también de la investigación, surge antes del año 2012 que las mismas comunidades desconocían de la presencia de esta importante área protegida y los diferentes servicios que brindaba. Entonces, pues este TCU pues surge digámoslo así, un poco de ese contexto
y actualmente tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre la importancia, ¿verdad?, de la conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento sostenible, e incluso un poco más allá de esta área, ¿verdad? Se extiende un poco también a la región occidental del país, y también las implicaciones que tiene el cambio climático, especialmente en comunidades vecinas a la reserva biológica. Entonces, nos abocamos en este objetivo, y justamente para este periodo de tiempo en el que nos encontramos, uno de los ejes transversales y temas principales que se han estado trabajando como parte de este TCU ha sido el cambio climático, del cual vamos a estar conversando ahorita en un momento, ¿verdad?, sobre algunas preguntas y temas relacionados con este tema. Muchas gracias, Michael. Bueno, creo que ha sido muy clara la presentación de lo que los proyectos hacen. Incluso creo que en el caso de Teresita, pues ahondó bastante más, y creo que se adelantó también un poquito a algunos temas que quisiéramos tratar y conversar. Como lo dijo Michael ahora, ¿cómo estos TCU se han adaptado? Yo creo que las acciones, bueno, perdón, con respecto a las acciones específicas, este, yo creo que ya hemos hablado un poco sobre el objetivo general del proyecto y sobre el alcance del proyecto, pero sí se pueden determinar acciones específicas eh, y que han incidido, digamos, que ustedes puedan haber detectado que han incidido de alguna forma en la mitigación al cambio climático. Eh, creo que, creo que vamos a ver, tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Una es hacer estudios formales para tener, digamos, resultados que nos den información precisa, ¿verdad? Y bueno, es que la otra opción también podría ser que las mismas comunidades puedan expresar, ya no de manera cuantitativa, sino tal vez de manera cualitativa, sus percepciones con respecto a el trabajo que han hecho los trabajos comunales universitarios y el posible impacto o el posible cambio que ellos han mostrado, eh, que cuando hablamos de mitigación al cambio climático es algo demasiado amplio, pero sí podríamos nosotros determinar de manera este, pues cuantitativa, como lo dije al principio, y también de manera cualitativa, ciertos avances, ciertos cambios, especialmente algo que siempre he tratado de he tratado de hacer énfasis en el tema cultural y educativo, que es al final el que nos podría permitir que los habitantes de las diferentes comunidades cambien sus hábitos, sus conductas en favor del medio ambiente. Entonces, pues podríamos hacerlo igual en orden. Si Teresita se quiere referir a las acciones concretas, que yo creo que ya mencionó algunas, nos podría recordar de algunas de esas acciones concretas que pueden haber ocasionado cambios ya visibles, palpables en algunas de las poblaciones que han contactado. Sí, gracias, Mauricio. Sí, yo me adelanté un poco, más bien ya les expuse sobre lo que hace el TCU. Pues como les explicaba, bueno, el TCU se enfoca en tratar de lograr en la población ese cambio de actitud en el manejo de los residuos, ¿verdad? ¿Qué hemos logrado? Bueno, pues hemos logrado a través de las charlas, a través de los talleres, que la gente se concientice y entienda que todo lo que nosotros producimos de una u otra manera nos vuelve a afectar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque, como les digo, vivimos en un mundo, una burbuja, que todo lo que produce de un lado afecte
a otro organismo, a otra organización, a otra persona, a alguien más en el mundo. Entonces, yo siento que el impacto nuestro ha sido ese, lograr, sobre todo con niños, porque todos sabemos, bueno, que se trabaja a diferentes edades, pero sobre todo en niños, llegar, que nuestros estudiantes a través de las diferentes actividades que han hecho, han calado hondo, espero, en las comunidades, sobre todo en la comunidad educativa en niños, de manera que la actitud hacia el manejo de residuos, yo siento que ha cambiado, ¿verdad? Ustedes ven a los chiquitos, no por este TCU, porque esto se ha hecho a nivel mundial, no es lo mismo un niño actualmente que un niño de la edad de nosotros, ¿verdad? Los niños que están en la actualidad tienen una percepción completamente diferente sobre el manejo de residuos y son muy conscientes de lo que está ocurriendo. Muy bien. Adriana, adelante. Sí, tal vez podía mostrar unas fotos que están dentro de esta presentación que les mostraba de algunos de los talleres que hacemos o actividades. Bueno, que hacíamos también antes de la presencialidad y ahora vamos a hablar con la virtualidad. Nosotros como trabajamos con comunidades y con asadas, nos enfocamos mucho en el tema de la sensibilización, ¿verdad? Y de ese vínculo que tienen las comunidades con sus asadas y también con el recurso hídrico. Entonces, dentro de estas actividades que realizamos, para educar a las personas o sensibilizarlas en estos temas, desarrollamos ferias del agua en conjunto con las asadas, donde se desarrollan distintas, ¿verdad? Acciones o, ¿verdad? O tareas o actividades que son muy diversas dependiendo de cada comunidad. En alguna ocasión hasta hemos hecho alguna feria donde hemos invitado a otros TCU que aquí están presentes, ¿verdad? Como Bandera Azul, como el de manejo de residuos. Han participado en estas ferias porque es hacerlo más integral, ¿verdad? Y llevarlo a las comunidades y poder proyectar más la universidad y también todos estos conocimientos que tienen. Entonces, en estas ferias están informativos, se hacen en el centro, ¿verdad? Procesos de charlas, ¿verdad? De colocar algún video, hacer un cineforo. Entonces, es una actividad como más amplia, más integral, que va a depender, digamos, en la extensión del tiempo de acuerdo a cada comunidad y las capacidades que están instaladas, porque puede ser de solo una mañana, solo una tarde o todo un día, y a veces se combinan, ¿verdad? Entre estas actividades que están en un lugar, en una instalación, donde vemos un cineforo, donde hacemos actividades artísticas que tengan que ver con el agua, pero combinado también en ese mismo día podemos hacer una campaña de reforestación. Entonces, eso va a depender, ¿verdad?, de las características de cada comunidad. Cuando estábamos en la presencialidad también, teníamos un proyecto que era articulado con otro proyecto de acción social, de extensión cultural, ¿verdad?, específicamente, que era construir con las comunidades murales ecológicos. Aquí ustedes en esta foto pueden ver, este era el profesor que estaba a cargo en ese momento del proyecto, y entonces entre los dos se hacían actividades, digamos, talleres con la comunidad donde se construía, se sensibilizaba a la comunidad sobre qué es hacer arte público. Se construía el diseño del mural, que obviamente ellos desde la parte de diseño lo mejoraban, ¿verdad? Y a través de eso se utilizaban materiales como tapas, en este caso, para sacar todo ese material del ambiente, digamos, para que tuviera un uso distinto. Otra actividad que hacemos como muy fuerte es el tema de una capacitación que hacemos con niños en edad escolar, con niños y niñas, que va de primero a sexto año y que se llama Guardianes del Agua, que es un proceso de capacitación que dura toda una semana. Son 5 talleres y los chicos y las chicas se gradúan como Guardianes del Agua, y es para provocar esa sensibilización en este tema. Y dentro de estas capacitaciones lo importante es que además de tener una conciencia, ¿verdad?, una práctica distinta con el agua, es también entender cuál es el organismo, ¿verdad?, o la organización que está encargada de ofrecernos este servicio y empezar a valorarla más. Y también, por otra parte, en estos talleres
Se trata de incentivar a los niños y las niñas que aprendan que el agua no es solo para el ser humano, ¿verdad? Que hay otros organismos vivos que también necesitan de ella y que tiene otros usos, y por eso la necesidad de una acción más responsable. Hay otra actividad que hacíamos como caminatas a las nacientes, que ahora se llama senderos interpretativos, porque, bueno, aquí están fotos, ¿verdad? Donde visitamos las nacientes, esta es de Poás, y esta ya luego fuimos construyendo con estudiantes que ingresan al TCU de Turismo Ecológico, cómo adaptar los senderos para que esos lugares puedan ser utilizados para recreación y educación ambiental. Entonces, por eso ahora es un proyecto como un poco más amplio, porque además de ayudarles a las asadas a hacer esa adaptación, a rotular, ¿verdad? No solo donde están las nacientes, las cañerías, para sensibilizar a la población sobre esto, sino también hasta sobre especies de árboles que haya sobre el camino, curiosidades para que la ruta sea un poco más amena para las personas. Con esto lo que queremos trabajar es que, como dicen los de educación, ¿verdad? Una defiende lo que conoce y con lo que siente algún sentido pertenece o alguna vinculación. Si las personas están totalmente desconectadas de lo que pasa con sus asadas o con el recurso hídrico en sus comunidades, es muy difícil que vayan a tener una actitud diferente, ¿verdad? Y vayan a defender y vayan a apoyar y vayan a valorar ese trabajo. Entonces, con esta actividad lo que se busca es eso, ¿verdad? Y pues cineforos, ¿verdad? Otras actividades que tienen que ver con esa educación ambiental que desarrollamos, y la construcción de una serie de materiales que educativos a través de infografías o videos que pueden ser utilizados en redes sociales de las asadas para continuar con esa parte de sensibilización y educación, ¿verdad? Esos son como algunos ejemplos de las acciones que nosotros hacemos, que como el agua está, ¿verdad?, relacionado con el ambiente, es muy difícil que no hablemos de otros temas que están vinculados. Entonces, podríamos decir que es educación ambiental en general. Muchas gracias, Adriana. Adelante, Silvia. Gracias. Desde nuestro TCU, yo podría decir que las acciones específicas que hacemos para mitigar el cambio climático lo podemos englobar en nuestra población meta, que son las comunidades, centros educativos de espacios protegidos municipales y cuencas, en estos temas que presento aquí: gestión de residuos, educación ambiental, gestión de agua, gestión de riesgos y compras sostenibles, que son las grandes temáticas que se tocan dentro del programa Bandera Azul Ecológica. Obviamente, sé que coincido con Adriana cuando dice que a veces, aunque el tema sea propiamente bandera azul, hay que tocar otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver con el ambiente. Y aquí es precisamente donde yo veo y siempre he visto la posibilidad, y lo rico es trabajar en conjunto con otros TCUs. Cuando nosotros tocamos el tema de gestión de residuos, yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, es importante tocar este tema de gestión de residuos, aunque como bien lo decía Tere, ya es diferente la población de niños ahora en esta temática que hace 10 años que empezamos, ¿verdad? Vemos cambios importantes en cómo un niño desde pequeño sabe ya reciclar y el color de los basureros, ¿verdad? También cómo se maneja en los centros educativos este tipo de gestión de residuos. Pero aquí es una oportunidad muy importante, y como yo les decía, yo les digo a mis estudiantes, bueno, vamos a tocar el tema de gestión de residuos. Toquémosle la puerta al TCU, que es experto en esto. Tenemos un TCU en la sede que tiene que ver con esto, y generalmente hacemos este tipo de actividades en conjunto, al igual que la parte de gestión de agua, que en una ocasión pues tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con el TCU de Adriana, y entonces yo creo que esto es muy valioso. Entonces, las grandes actividades que hacemos las englobamos en estas grandes temáticas, en gestión de residuos desde centros educativos, principalmente a reforzar cómo reciclamos, cómo recolectamos, ¿verdad? Cómo hacemos estaciones de reciclaje, cuáles son los lugares adecuados dentro de un centro educativo para ponerlos. En comunidades va más allá de eso,
en comunidades va desde enseñar o desde iniciar de cero, desde gestionar con municipalidades o con otros entes, cómo vamos a hacer esta gestión de residuos, cómo vamos a reciclar, si es una vez al mes, si vamos a pasar por las casas, si la gente tiene que ir a dejar a cierto lugar específico. En educación ambiental tocamos desde todo, ¿verdad? Hacemos talleres abiertos en temáticas ambientales, desde cambio climático. Ahorita estamos dando un taller que particularmente me gusta mucho, que es liderazgo juvenil en ambiente en la comunidad de Santiago de Palmares. Y así hemos ido dando talleres de diversas temáticas dependiendo de la necesidad propia de nuestro público, de nuestra población meta. En la gestión de aguas, en las escuelas, en general, enseñamos mucho y también hemos trabajado con guardianes del agua, ¿verdad? Donde capacitamos a nuestros chicos para que sean guardianes del agua y para ellos es todo un reconocimiento que al final de la semana se les dé ese reconocimiento. Mira, usted es guardián del agua, ahora tienes que cuidar el agua en tu escuela. La gestión de riesgos, que es otro tema interesante, ¿verdad? Y que hemos abordado desde este TCU, cómo hacemos planes de gestión de riesgo en nuestras comunidades, centros educativos, ¿verdad? Que tengan que ver. Y el asunto de compras sostenibles, que es un punto muy importante que lo trabajamos fuertemente con las municipalidades y los centros educativos. O sea, ¿cómo garantizamos que haciendo una compra para mi centro educativo o para mi municipalidad, le estoy comprando a un proveedor que también tiene esa conciencia ambiental y que me ayude incluso a disminuir esa huella de carbono, ¿verdad? Y son puntos así específicos que hemos trabajado. Les podría comentar muchísimas cosas que también hemos hecho y que ayudan de cierta manera a mitigar este impacto que tenemos del cambio climático, desde acciones a veces muy pequeñas, pero constantes y que posiblemente tengan ese impacto que estamos deseando. Yo siempre doy el caso el ejemplo de los chicos y ahí es donde uno ve, como decía doña Tere, es donde uno ve el cambio, ¿verdad? En el tiempo. Antes los chicos, antes cuando nosotros íbamos a la escuela, nos decían que el agua nunca se gastaba, ¿verdad? Que el agua la podíamos usar y que nunca se iba a gastar. Vemos a una población ahora, a unos chicos con esa conciencia de que hay que cuidar el agua, ¿verdad? De que el agua sí se gasta y de que hay casas donde no llega el agua o no hay agua a las 24 horas del día. Vemos también esa parte donde cuando vemos a un chico que ve a un adulto botar la basura al suelo, vuelve y dice, mami, papi, ese señor botó la basura al suelo, ¿verdad? Con gran sorpresa, ¿verdad? En algún momento, hace años, era normal ver a aquella persona aquí en el carro y tiraba una basura por la ventana. Ya los chicos eso no lo permiten, ¿verdad? Ya están en un nivel de conciencia ambiental que ya vienen con ese chip, ¿verdad? De lograr esos cambios. Yo creo que eso es muy importante rescatar y con actividades como concretas con las que hacemos con estos TCUs de acción social, creo que ayudamos fuertemente a fomentar esa cultura y a generar mejores condiciones para esta población que va a ir creciendo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Adelante, Michael. Sí, bien, dirigiéndome así de manera puntual a la pregunta. Bueno, yo sí quiero tal vez mencionar, ¿verdad? Que si bien es cierto, se nos dice por todos lados, ¿verdad? Que vivimos en la era de la información. Yo también quisiera decir que, bueno, esa era también ahorita es de la desinformación, ¿verdad? Y con este tema también del cambio climático, sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho, tanto que se desmienta esa realidad y también que muchas veces podamos atribuirle todo lo que sucede al cambio climático. Entonces yo creo que desde el TCU hemos venido trabajando de una manera muy consecuente con estos conceptos y justamente, bueno, hemos tratado de abordar este tema desde un plano también comunicativo, basado en información científica, confiable, y sobre todo que podamos relacionar con nuestra área núcleo de trabajo, que en este caso es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, y las comunidades de la zona de amortiguamiento. Entonces, hemos pues trabajado mucho en dar a conocer el rol, ¿verdad?, del papel que cumple la reserva para las comunidades vecinas, tanto en temas de mitigación
como en temas de adaptación al cambio climático. Cómo las comunidades se pueden beneficiar y pueden también potenciar esos beneficios, y desde sus trincheras pues pueden también desarrollar acciones en función de contribuir a los procesos de conservación. Hemos tenido pues la oportunidad, digámoslo así, de trabajar con diferentes poblaciones a pesar de la pandemia y bajo el marco de la virtualidad, desde lo que son redes de cuidado hasta lo que es trabajo con ONGs, por ejemplo, con población sobreviviente de cáncer, con una ONG que estamos trabajando ahorita en San Ramón, y sobre la cual hemos comenzado a desarrollar procesos de concientización, ¿verdad? Creo que somos creyentes de que la verdadera educación ambiental es aquella que logra crear una conciencia en el ser humano y logra hacer un cambio en el actuar del individuo. Y yo creo que basados en esa consigna, es en la que hemos también venido trabajando, también en relación con el TCU de Teresa. Hemos tratado de incidir un poco en el ámbito municipal para trabajar en algunos temas, especialmente sobre el componente de residuos, en este caso con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Estamos tratando de establecer o estrechar algunas relaciones con un proyecto, sobre todo de ciencia ciudadana, que queremos desarrollar en la zona de amortiguamiento, donde podamos hacer partícipes a las personas, niños, jóvenes, y que se apropien también del conocimiento de la biodiversidad que hay en la zona y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tendríamos espacio para hacer comentarios adicionales, porque ya se nos está yendo el tiempo, digamos, acerca de un tema que yo creo que ya lo han mencionado, pero me parece que podríamos profundizar un poco más. Efectivamente, bueno, como lo estaba diciendo Michael, bueno, tenemos retos importantes en este contexto de pandemia, y hemos tenido, ¿verdad?, que adecuarnos para poder trabajar de manera virtual, como ya lo han mencionado ustedes también. Recuerden un estudio del programa Estado de la Nación, donde se indicaba que a mayor grado académico, o a pesar de que hay personas que tienen mayor nivel de formación académica, por ejemplo, no así hay un aumento considerable de las prácticas amigables con el ambiente en estas personas comparativamente con otras que tienen menores niveles académicos. Por un lado es esto, y por otro lado también, como lo dijo Michael, tenemos una guerra en redes sociales en donde se privilegia, digamos, a aquellos que quieren cumplir con un paradigma de éxito basados, o más bien, o incluso revalorizando ese paradigma de éxito que está basado en tener mucho dinero. El tema de la importancia de la rentabilidad de la ganancia exacerbada. Entonces, creo que lo que podría estar sucediendo en determinados contextos, o en algunos casos, es que justamente por ese modelo capitalista, ¿verdad?, en donde lo importante es para algunos generar mucho dinero, pues precisamente por esto es posible que se le esté pasando por encima a las personas y a la naturaleza. Y ojo con ejemplos en Costa Rica, como el caso de las piñeras, y creo que también es un tema importante que tiene que ver con concientización justamente en redes sociales, pero también comprendiendo que tenemos que tener dentro de las posibilidades un desarrollo sostenible. Y también me gustaría que se refirieran a estudios, si los conocen, de qué es lo que más ocasiona problemas al ambiente
si es, por ejemplo, industrias o si se trata de todo el entramado de personas en esa masa de población que está con insensibilidad o desinformación sin tener el conocimiento adecuado y que están contaminando, por ejemplo. Solamente creo que nos resta comentario de ustedes en este sentido y tal vez haciendo una síntesis tendríamos 3 aspectos. Bueno, el reto que tenemos de trabajar de manera virtual, por ejemplo, el trabajo que podemos hacer en redes. En segundo lugar, teniendo claro de que podríamos establecer cuáles son aquellas personas que tienen peores prácticas ambientales para poder sensibilizarlos y para poder darles la información, el conocimiento adecuado, pero tomando en cuenta este estudio del Estado de la Nación que indica que a mayor grado académico no se tienen mejores prácticas ambientales. Y en tercer lugar, esta preocupación de lo que ha sucedido con el sistema capitalista que nos ha configurado como consumidores y que nos ha configurado también como en alguna medida y en algunos en especial, como lo digo en el caso de las piñeras, personas insensibles que por tener mucha rentabilidad, mucha ganancia, no tienen problema con atentar contra la propia existencia, contra la naturaleza y contra las personas. Adelante, Teresita. Gracias, Mauricio. Sí, lo que usted habla sobre la variable económica, ¿verdad? Y es la que ha prevalecido en nuestro país, ¿verdad? Donde no importa el daño que yo cause con tal de producir dinero. El caso de las piñeras y de las bananeras y de las empresas de palma, de las ganadería extensiva, todo eso es un ejemplo vivo, ¿verdad? De cómo la variable económica prevalece sobre la variable ambiental. Ahora, en el país existen leyes, reglamentos, normativas, lo que ustedes se imaginen, que para proteger el ambiente. Sin embargo, cuando contrastamos con la parte económica, pues pesa más la parte económica y desgraciadamente en nuestro país todavía no ha podido, digamos, manejar esa parte, ¿verdad? Porque es más importante producir, generar empleo, en detrimento del ambiente. Yo pienso que sí se puede llegar a un equilibrio, ¿verdad? Donde nosotros podamos producir de manera sostenible, de manera que no afectemos tantísimo el ambiente. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con las piñeras. Si usted va, por ejemplo, a la parte de los humedales en Sierpe, ahí es increíble, ¿verdad? El efecto ambiental, porque lo que nosotros produzcamos aquí en el país, todo termina repercutiendo en las costas. Digo, por ejemplo, el efecto de las piñeras en los humedales, por ejemplo, en Sierpe, donde uno va y nosotros que hemos visitado, digamos, por varios años, hemos visto cómo se va afectando el manglar, ¿verdad? Vemos parches de manglar muerto, la parte de sedimentos. Entonces ahí es donde hay que trabajar muchísimo, ¿verdad? Con los TCU para poder lograr ir calando poco a poco en la comunidad, ¿verdad? Para ir generando ese cambio de paradigma, digamos, ese cambio de posición de la gente, de los que tienen que tomar decisiones. Yo siento que sí se ha hecho algo, o sea, siempre tenemos la gran problemática ambiental, eso no lo podemos quitar encima, pero nuestra gente joven, nuestra gente, los niños que en algún momento van a llegar a ocupar esos otros puestos, yo siento que hay gente que va a ir con una formación diferente, ¿verdad? Que ya ve el ambiente con un punto de vista diferente a como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Excelente. Ahí poco a poco. Muy bien, gracias Teresita. Muchísimas gracias por su participación y por sus aportes. Adelante, Adriana. Sí, yo bajo la línea de esto que decía Tere, definitivamente estamos en un sistema que nos coloca en el centro. Yo creo que eso es muy importante y que ha generado una serie de antivalores dentro de la población, empezando por ese modelo extractivista de creer que solo nosotros, ¿verdad?, necesitamos de los recursos que están en el ambiente
y que no hay, ¿verdad?, otras especies que también lo requieren, y entonces esa mentalidad hace que tengamos prácticas que obviamente sean muy destructivas y que hayamos incorporado, digamos, dentro de la sociedad como una forma de pensar muy extractivista, ¿verdad?, de tomo, 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 y no veo cuál es mi responsabilidad frente a lo que pasa. Entonces yo creo que en los TCU, ¿verdad?, que están aquí y otros que existen en la sede, ¿verdad?, y en la universidad en general, cumplimos un rol súper importante, que es generar, ¿verdad?, valores y destruir, ¿verdad?, o decodificar esos antivalores que están tan incorporados en las personas para que tengan prácticas más responsables, para que hagan un consumo más responsable, para que no se traguen, ¿verdad?, ese discurso de consumir, 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 que también es un poco los problemas de acumulación de cosas que tenemos en la casa que no necesitamos y que obviamente luego vamos a tener que depositar en el ambiente porque no sabemos a veces ni dónde podemos depositar. Por prácticas como por ejemplo el tema hasta de los celulares, ¿verdad?, que esa lógica de que usted tiene que cambiar de un celular cada año porque ya se venció su plan, creo que son esas prácticas las que están destruyendo y en las cuales nosotros tenemos un gran papel para contribuir, ¿verdad?, a través de la educación y de generar otros valores en la sociedad. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por sus aportes también. Adelante, Silvia. Gracias. Sí, yo quería compartir tal vez estas un par de láminas con respecto a esta pregunta final que dice, que recalca Mauricio. Y es que sí, ¿verdad? Al final nosotros no podemos, o de gran escala, no podríamos medir qué tanto estamos impactando en asuntos como la industria piñera, ¿verdad? O en grandes industrias. Pero creo que desde cada uno de nuestros TCUs podemos valorar los esfuerzos y el impacto que hacemos en nuestra área y el impacto general que genera la Universidad de Costa Rica. Incluso, por ejemplo, yo el año pasado tenía mucha expectativa, creo que al igual de todos ustedes con el asunto del COVID, ¿cómo hacemos acción social virtual si siempre la hemos hecho presencial? ¿Verdad? Entonces todavía yo sentía, llegaremos, incidiremos, o será un año que no, ¿verdad? Entonces, desde mi cobija, donde yo estaba ahí pensando, el año pasado fue un año en que me dediqué mucho a preguntar, ¿verdad? Preguntar a los estudiantes, a la comunidad, díganme ustedes, y me llevé aspectos interesantes. Es importante también que como nosotros, como universidad, valoremos lo que hemos logrado, ¿verdad? En este año, sobre todo, que nos ha tocado un cambio fuerte, en donde yo creo que todos nos hemos reinventado, ¿verdad? De una u otra forma, en donde hemos hecho acción social de forma virtual, en donde creíamos que eso no era posible y lo hemos logrado. Y cuando vemos y le preguntamos a los estudiantes, a la comunidad, y nos dice aspectos de que sí, de que de una u otra manera ellos sienten que estamos ahí, aunque sea virtual, de que se han logrado esos avances que queremos desde el área ambiental, tal vez con un menor impacto, un menor impacto que si hubiera sido presencial, pero que ahí estamos. A mí me llena de mucha alegría saber que aunque no podemos medir a gran escala lo que hacemos o impactar en empresas o en la parte económica tal vez como esto, sí que con pequeños cambios logramos aspectos importantes. La comunidad para mí de Concepción es un ejemplo, tenemos ya 3 años, 4 años casi trabajando con ellos, en donde cuando llegamos ahí la primera vez no sabían reciclar, ahora el camión de la basura pasa a las casas, la gente saca la basura separada, entonces esas pequeñas cosas que hacemos no podemos desmeritarlas, o sea, hay cambios y hay avance en esos, y por eso es fundamental que nosotros desde Acción Social y con nuestros TCUs sigamos fomentando estas buenas prácticas, porque hay un impacto, ¿verdad? Y hay un cambio, y ese cambio también tenemos que valorarlo en ese sentido. Que si a mayor grado académico está relacionado con mayor conciencia ambiental, posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente no, pero nosotros tenemos estudiantes, y yo siempre les digo a mis estudiantes, yo quiero que este TCU, si lo van a hacer en el Bandera Azul, sea para ustedes una experiencia y no las 300 horas que tienen que cumplir. Y también cuando salen les hago una encuesta y les pregunto, y en este año han salido 11 estudiantes en donde les pregunto, bueno, ¿consideran usted que es una persona más responsable con el ambiente después de terminar este TCU? Bueno, digamos que el 100% me dice que sí, ¿verdad? Entonces ya ahí
hay algo que nos está diciendo que sí, que ellos están llevando algo, ¿verdad? Más que el cumplimiento de sus 300 horas. Entonces tenemos que seguir. A nosotros nos quedan muchos desafíos como proyectos, a mí nos queda el desafío de seguir avanzando, de seguir construyendo, de hacer un desarrollo integral, ojalá, desde los diferentes ámbitos, ¿verdad? Para seguir produciendo. Pero sí considero que el impacto que hemos hecho y los logros a veces específicos en poblaciones, en personas y demás, tenemos que seguir en eso. Para eso estamos aquí, para eso somos UCR y para eso generamos también acción social, y creo que es importante que lo hagamos ver, ¿verdad? Este año a todos se nos movió el piso y a mí me encanta ver cómo nos hemos tenido que transformar después de esa movida de piso, pero aquí estamos y seguimos dando y seguimos llegando y seguimos vinculándonos con las comunidades. Muchísimas gracias, Silvia. Adelante, Michael. Sí, sí, bueno, me gustaría decir que, bueno, ¿verdad? La educación ambiental es un accionar meramente proactivo, ¿verdad? Y no tanto reactivo. Sin embargo, y dadas situaciones actuales que vivimos, como las que ya comentaba Mauricio, pues muchas veces también es necesario y es importante que el ciudadano comprenda su rol en la defensa también de los recursos naturales, principalmente de aquellos que también garantizan su bienestar, ¿verdad? Y aquí nos estaríamos relacionando también con un concepto de justicia ambiental, nos estamos relacionando también con un concepto de ese ecologismo de los pobres que menciona Joan Martínez Alier, y de esa importancia del empoderamiento del ciudadano. En este caso, bueno, desde el TCU hemos venido trabajando, pues obviamente, el componente proactivo, pero en algunas actividades que nos han permitido también la virtualidad, hemos también pues logrado, digámoslo así, intentar ese despertar, ¿verdad? De ese componente reactivo, que la ciudadanía también comprenda que tiene derechos, que puede denunciar cuando hay algún delito ambiental, que hay instrumentos que el mismo Estado provee para que podamos hacer eso, y que es otro componente, pues yo creo, importante a considerar en los procesos educativos. Hay un reto, yo creo que ese reto es lograr esa conexión de nuevo con lo natural. Si bien es cierto, la era digital pues nos ha permitido, estoy hablando a nivel global, tener un alcance, tener mayor comunicación. Lamentablemente ha generado también una barrera, genera una barrera con lo natural, y esta desconexión, ¿verdad? Que también la estamos sufriendo en la parte agrícola, la sufrimos en la parte natural. Yo creo que es importante que desde nuestros proyectos tratemos de fomentar, hacer que los niños vuelvan a conectar con lo natural, hacer que las personas jóvenes, los adultos también, y pues obviamente lograr ese empoderamiento, esa comprensión de cómo funciona la naturaleza, de cómo la podemos aprovechar, pero de una manera sostenible. Y pues yo creo que ese pues es un gran reto que tenemos, y ahora con este tema de la virtualidad, pues yo creo que el reto es doble, y es doble en ese sentido porque pues esa conexión, digámoslo así, social que se podría generar, pues ahora es un poco más indirecta, si la quisiéramos llamar así, y entonces creo que ahora el reto es doble en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por esta participación y por sus aportes, sus valiosos aportes. No, estoy muy contento. Como siempre, tengo que resaltar el trabajo, la mística con la que se trabaja en general en todos los proyectos de acción social, y en especial en estos proyectos de TCU. Realmente, como lo mencionó Silvia, fue todo un reto lograr trabajar de manera virtual, pero también de manera muy creativa y también de manera muy proactiva. Lo lograron hacer, y lo lograron hacer muy bien, tratando de mantener ese alcance que siempre han tenido los proyectos, y por supuesto pues cumplir con los objetivos y las metas propuestas. Entonces sí es importante también reconocer que, como lo dice Silvia también,
desde pequeñas acciones hasta acciones a corto plazo o a mediano o a largo plazo, o acciones que puedan ser más de impacto masivo, etcétera, pero todo, absolutamente todo suma. Y en este contexto, pues lo que hay que hacer es seguir hacia adelante, trabajando siempre con esa consigna, como lo han dicho todos ustedes, de tratar de lograr un cambio, una transformación en la masa de población. Ese es el reto que tenemos para que tengamos mejores prácticas ambientales en beneficio, por supuesto, del ambiente, pero también de nosotros mismos. Y para que las nuevas generaciones, como lo dijo Teresita, desde esa visión positiva, esperamos que las nuevas generaciones puedan tener una actitud diferente frente a estos sistemas, digamos que de alguna manera han sido, como lo han mencionado algunos autores, ecocidas, sistemas ecocidas, y deberíamos ser más bien sistemas ecoamigables. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, y a los organizadores, a la coordinación de administración por este esfuerzo tan grande de poder tener esta Semana del Ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.